Miren que tengo acá el nuevo Galaxy S25 Ultra. El teléfono más top de la marca por mucho. Ha levantado muchísimos revuelos desde su lanzamiento por los pocos cambios que ha tenido respecto a la versión anterior. Y aunque cuando lo tienes en manos sí se nota bastante diferente, no estoy seguro que sea suficiente para que este siga siendo el rey del mundo Android. En el interior también ha tenido algunas mejoras interesantes, metiendo inteligencia artificial por todas partes. Así que descubramos juntos todos los detalles para que al final decida si este puede o no seguir siendo el rey del mundo Android. Soy Gunter, esto es GTEC MX y no te muevas de ahí que esto arranca ya. Nos saltamos el unboxing porque todo el mundo sabe ya qué viene dentro de esta delgadísima cajita, que es el cable, los manuales, el pinchito de toda la vida y el teléfono. Y para de contar. Y vamos al precio porque los de Samsung siguen con la misma estrategia súper agresiva en preventa que han tenido desde hace 2 generaciones, poniendo varios cupones acumulables por un corto periodo de tiempo que te llegaron a dar hasta un 30% de descuento. Solamente hay una versión de 12 GB de RAM y lo que cambia es el almacenamiento. Esta es la de 512 GB. Tenía un precio de salida de 31.599 pesos mexicanos por preventa porque normalmente está en 35.999 o algo así. Y luego de 2 cupones quedó en 21.989 pesos mexicanos, unos $1.099. Que no es para salir a comprar 2, pero sí un precio muy pero muy competitivo para uno de los teléfonos de este calibre, uno de los más top del mundo Android. Yo usé el cupón S25-30, pero ya no está activo. Hay diferentes combinaciones de cupones, así que estate atento a las redes sociales de Samsung porque siempre sacan nuevas promociones. Si tú ya lo compraste, deja en los comentarios en cuánto te salió porque creo que han conseguido tenerlo un poco más bajo de lo que yo lo conseguí. Los de Samsung llevan generaciones manteniendo un diseño continuista, cambiando donde se puede y mejorando en donde se necesita. Es una estrategia que siguen las marcas más top del mercado y para muestra los de la manzana. Cuando tienen una silueta muy exitosa y reconocible, prefieren ir mejorando de a poquito donde se puede sin romper la línea de diseño que los ha hecho tan populares. Donde más se nota el cambio es en las esquinas redondeadas, algo muy sutil pero que le da ese punto extra al diseño que ya necesitaba para romper con esta línea cuadrada que venía de varias generaciones. El marco, por cierto, es de titanio. Han sacado nuevos colores, aunque eso lo hacen todos los años. Mi preferido es este azul titanio que al incidir la luz le da tonalidades diferentes. No trae tratamiento antihuellas tan efectivo, así que corre a poner una funda si las huellas te sacan de tu centro de equilibrio, como es mi caso. Yo me compré esta fundita de silicona que la verdad le queda bastante bien. Es más delgado, cosa de nada, pasa de los 8.6 milímetros a los 8.2 y también un poquito más ligero, pesa 218 gramos versus a los 232 del S24 Ultra. El S Pen ahora viene sin conectividad Bluetooth, por ende sin batería, así que ahora no podrás controlar el teléfono a distancia como lo hacías con el S24 Ultra y el lapicito. Y aunque la verdad la mayoría de la gente no lo usaba, yo en particular no lo usaba casi nunca para eso, era bueno tenerlo por si algún día sentías que lo ibas a usar. La mayoría de los clientes lo sienten como un retroceso y en cierto modo tiene razón. El resto de teléfono sigue prácticamente igualito. Los botones, las antenas, la conexión USB, donde ha cambiado un poco es en las cámaras, pero de eso vamos a hablar más adelante. A este de acá le han llovido críticas luego de que el famoso youtuber Jerry Rick Everything sacara su video despedazando este telefonito. No salió tan bien parado como muchos esperaban, pero seamos sensatos, cualquier teléfono de gama alta que sometas a esas pruebas tan estresantes, pues ninguno va a salir bien parado por muy buena construcción que tenga, porque no son teléfonos hechos para eso, no son teléfonos rudos. En diseño puede que en papel no notes mucho la diferencia, pero ya que los tienes uno al lado del otro, sí se nota el S25 Ultra, mucho más premium que la versión anterior. ¿A ti qué te parece? Ojo, no te estoy intentando convencer de nada, ningún teléfono me lo mandó la marca, los dos los compré yo y la verdad es que fui el primero en decir no cambió nada. Cuando lo vi en físico dije, sí valió la pena, creo que este pinta para ser uno de los mejores Android que tengas en el mercado este año.
La pantalla es de 6.8 pulgadas, 6.9 si incluyes todo el rectángulo. Dynamic AMOLED 2X, eso sí, los bordes se han reducido un 15%, que la verdad que ya a estos niveles pues es casi imposible que sigan quitando borde. La resolución es de 3120 x 1440 Quad HD Plus con 120 Hz de tasa de refresco, como tiene que ser en un gama alta para que todo fluya a las mil maravillas. La ligera curvatura que tenía el S24 Ultra, que casi no se percibe, desaparece y en este la pantalla es totalmente plana. La verdad es que solamente te das cuenta que este era ligeramente curvo cuando los pones uno al ladito del otro. El S25 Ultra trae Corning Gorilla Glass Armor 2, mucho más resistente y con menos reflejos que la versión anterior, el S24 Ultra. De todas maneras, señores, tú ponle una protección. Yo no se le he puesto esperando hacer el review, pero de que lleve una mica la va a llevar. Es sin lugar a duda una de las mejores pantallas de un gama alta, y es que en eso los de Samsung son expertos. Tendrás una experiencia realmente inmersiva con este Galaxy S25 Ultra. ¿A ti qué te parece? En las cámaras también tienen un ligero cambio, sobre todo en el diseño. La disposición es igualita a la versión anterior, solamente le han añadido estos anillos que son los que más crítica recibieron en el video este donde los despedazan, porque esto es un anillo que casi está pegado con chicle. Esperemos que no le pase nada, pero bueno, así luce la verdad que mucho más premium que la versión anterior, que no dudo que este también esté pegado con el mismo pegamento. Aquí hay poquísimos cambios, solamente mejora el lente gran angular, que ahora es de 50 megapíxeles comparado con los 12 megapíxeles de la versión anterior. Mantiene la grabación de video 8K a 30 FPS, trae HDR y si eres de los más pro trae colorización para poder grabar en formato SLO. Esto tampoco genera demasiado revuelo porque la mayoría de la gente no lo usa. Si no eres experto te recomiendo seguir grabando en el modo normal, que la colorización de Samsung es bastante pero bastante buena. Trae estabilización óptica con un excelente trabajo en vídeos. Tendrás tomas muy cinematográficas en modo normal y si quieres más y tienes muy buena luz puedes poner el modo deportivo, que te da una estabilización extra por software. La verdad es que me ha sorprendido la calidad en la estabilización de los vídeos. Lo voy a comparar con este que es el Pixel 9 Pro XL para ver cuál de los dos sale ganador. So what's the best time for you? We could play your games, but I could never see me lose. And I've been checking out your moves. You will slip and slide, but I can always catch your groove, catch your groove. I've been hurt before and saw you inside me. Pulling on my heart, all the strings will fly, see. You can take the cake, I'm just icing. Blow so quick, never fuck with the Pisces. En potencia también han mejorado. Ahora integra el Snapdragon 8 Elite de 3 nanómetros versus el Snapdragon 8 generación 3 del S24 Ultra. Que aunque este ya era bastante potente, este lo es aún más. Este procesador tiene una arquitectura Orion que se enfoca en el rendimiento y en la eficiencia energética. En casi todos los benchmarks sintéticos supera con creces al Snapdragon 8 generación 3. Y por supuesto que la más beneficiada con este aumento de potencia es la inteligencia artificial. En potencia no vas a tener ni una sola queja. Ahí ni los gamers más exigentes tendrán queja, y eso que es un gremio muy pero muy difícil de complacer. En donde sigue igualito que este es en el control de la temperatura, es bastante calientito, incluso cuando estás oyendo música solamente por Bluetooth se calienta bastante, igual que la generación anterior. Pero eso es creo que algo común a casi todos los gama altas de mercado, no se salva ni uno solo. En software corre la última versión de la capa de personalización de la marca, el One UI 6, donde han pulido todos los detalles que la hacen más fluida, minimalista y útil. One UI lleva muchísimas generaciones siendo una de las mejores interfaces o capa de personalización dentro del mundo Android, y le han ido actualizando los códigos de diseño que están vigentes en la actualidad, con iconos más redondeados, widgets interactivos y transparencias donde se pueda. Donde se han metido todos los kilos es en la inteligencia artificial, que con la nueva interfaz One UI está integrada por todas partes. Google ha soltado casi toda la inteligencia artificial que estrenaron en su serie Pixel 9. Se han quedado con algunas para ellos, pero eso es tema de otro video. Esto, señores, da para un review completo, así que le menciono las principales cosas que me han llamado la atención y que están presentes en este S25 Ultra. Una de las que más vas a aprovechar es la edición de imágenes o la creación de bocetos. No tienes que ser un gran dibujante para que tengas la imagen que deseas crear. La inteligencia artificial se hará cargo del resto. Tú solamente boceteas algo y listo, lo crea por ti y lo hace bastante bien y lo integra en tu foto.
También tendrás retratos únicos, puedes diseñar una apariencia única para cualquier imagen que hayas tomado con un resultado que te va a sorprender. La edición generativa te va a abrir un mundo de posibilidades. Otra cosa que han integrado es ayuda con la escritura. Cualquier texto que redactes será ajustado y mejorado por medio de la inteligencia artificial. Otro punto que vas a agradecer muchísimo es el Lips Translate. Auxíliate de esta función cuando alguien te llame del extranjero que hable otro idioma. Activas antes de, por supuesto, de contestar la llamada, activas esta función de traducción en vivo y tendrás todo traducido en tu oreja en tiempo real. Otra cosa que te va a permitir sacarle muchísimo partido a Samsung Notes es el Note Assist. Puedes formatear, resumir, corregir, traducir y generar automáticamente portadas para tus notas. Esto pone a otro nivel la aplicación de notas de Samsung. La verdad es que ya le hacía falta un gran cambio. Y hay muchísimas más funciones adicionales que la verdad que da para un video completo y creo que voy a meterme a hacer uno para explicarle a detalle toda y cada una de las cosas que han incluido en inteligencia artificial en esta serie S25. En la batería siguen los mismos 5000 mAh, aquí no hay evolución y es otra de los grandes reclamos de todos los adeptos a la marca. 45 watts de carga rápida y se queda corto ante la competencia que ya va por los 85 hasta los 100 watts de carga rápida. Aquí la mejora viene por la eficiencia energética del procesador y la optimización del software, que todavía no me queda claro. En teoría te da hasta 31 horas de reproducción de video. La verdad que lo he estado probando muy intensivamente en las últimas 2 semanas y el teléfono no me llega a más de 12 horas de batería. En resumen, señores, la pregunta del millón: ¿vale la pena el cambio a este S25 Ultra? Si eres de los adeptos de la marca y geek de hueso colorado, ni esperes y corra a comprarlo. Seguramente ya ni esperaste y ya lo ordenaste como yo, y más aprovechando el superprecio que tuvieron durante el lanzamiento de preventa. Si eres de los más medidos y vienes del S24 Ultra, la verdad no amerita mucho cambiarlo. Notarás mucho las novedades si vienes de una generación anterior al S23 Ultra, de ahí para atrás. Sí es verdad que este es mucho más premium, más bonito, pero los detalles no ameritan el cambio de uno por otro. ¿O tú qué opinas? Lo que sí queda claro, señores, que con este Galaxy S25 Ultra tendrás la experiencia Android más top del mercado, unido a la que podías tener con los Pixel de Google. Creo que ha quedado claro todo lo que ha mejorado el S25 Ultra y si vale la pena o no cambiarlo dependiendo del teléfono en el que venga. Ya depende de ti si te animas a cambiarlo o no. ¿A ti qué te parece? Y esto ha sido todo, amigo. Espero que te haya resultado de utilidad el video sobre el S25 Ultra y te haya aclarado todos los detalles importantes para que tomes la mejor decisión. Si así fue, deja tu like, suscríbete si no lo has hecho y me encantaría tenerte aquí de vuelta cada semana que publico videos de todos tipos. Soy Gunter, esto es GTEC MX y nos vemos la próxima semana.